Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a una nueva entrevista de Telediario Televisión. Soy Guillermo Jeremía y les propongo analizar en la media hora que viene los temas de coyuntura que nos movilizan, nos preocupan y tratar de encontrar algunas respuestas de las situaciones que nos toca atravesar. La semana la empezamos hablando respecto de las razones estructurales de la falta de combustibles en la provincia de Córdoba en particular, pero en el país en el general, también en el mundo todo. Y habíamos en aquel momento establecido que la coyuntura que atravesamos está relacionada primero con una falta de previsión del gobierno, que desoyó las señales y las advertencias respecto de un problema. Segundo, la crisis energética que afecta al mundo en medio de una guerra en desarrollo, con Rusia, un proveedor de energía protagonista de esa guerra, pero después también factores ligados con la mayor demanda por aumento de producción y la época en la que estamos, y por último el factor de especulación, ¿no? Que algunos se aprovechan de estas circunstancias, algunos poderosos, las petroleras por ejemplo, y otros que tienen poder de compra y van acumulando el combustible que necesitan. Para hablar de cómo cierra esta semana, vamos a convocar a Rolando Pérez, que es el gerente general de la Cámara Empresario de Autotransporte de Carga de la provincia de Córdoba, a quien saludamos. Un gusto. Gracias por aceptar esta videollamada. ¿Cómo anda, Rolando? Gracias, Guillermo. Te saludo a vos y a toda la audiencia. La verdad que has hecho un resumen, digamos, de lo que viene sucediendo. Que bueno, habría que desarrollar, digamos, algunos temas puntuales. Como bien dijiste, este no es un tema nuevo. Nosotros lo venimos hablando desde fines de noviembre, que ya teníamos algunos indicios que iba a haber falta de combustible. Después para febrero esto ya era una evidencia, particularmente porque Córdoba es una zona productiva y empieza la recolección de los cereales y ahí, bueno, hay una mayor demanda, por supuesto. Pero a su vez también tuvimos un problema energético, que eso derivó en generar energía eléctrica con gasoil, que es el cuello de botella que tenemos hoy. O sea, el gobierno habla de que va a resolver el tema del abastecimiento y en realidad el combustible que se ha comprado al día de hoy es para cada mesa para generar energía. Así que es bastante complicada la situación, Guillermo. El gobierno también ha generado expectativas de solución inmediata que no se han ido cumpliendo en el tiempo. Hubo promesas de, bueno, en 48 o 72 horas va a estar el gasoil en los surtidores. Eso no ocurrió. Después se habló de 2 o 3 semanas. Ahora pareciera que se está esperando que lleguen los barcos contratados. Hay también una generación de expectativas que después no se cumplen. Sí, fíjate vos, nosotros hemos estado con reuniones con las petroleras y para que, digamos, la audiencia tenga una idea. Cuando llegan los barcos, hacer la logística para distribuir ese combustible en el país lleva entre 45 y 60 días. Con lo cual, hablar de 2 o 3 días que vamos a solucionar esto, 10 días que vamos a solucionar esto, es inviable desde lo logístico. Así que esas posibilidades, digamos, son inviables. Por otro lado, digamos, tenemos hoy en la actualidad un faltante de un 20 a un 25% de combustible. Te vuelvo a repetir, en una situación que se está levantando cosecha, particularmente el maíz de segunda en Córdoba, eso hace que escasee. Las estaciones de servicio, por otro lado, tienen cupos. Es más, esta mañana estuvimos consultando ahí en la zona del Río Cuarto, no había gasoil grado 2, con lo cual los vehículos que se encontraban a tanque vacío no pudieron salir a trabajar. Eso implica que el camionero tenga que hacer cola, que las empresas tengan que esperar el combustible a granel. Otro cambio de política que hubo en febrero fue del granel. Hoy el valor granel está por encima del valor surtidor, cuando una empresa debe estar primero habilitada con sus surtidores
que ese es un costo importante para la empresa. Después tienen que tener instalados los surtidores con su mantenimiento y su certificación. Debe tener personal para administrar esos surtidores y sin embargo lo está pagando 20, 30 pesos más que... Rolando, ¿están secos? Siempre se empieza a completizar, ¿no? Sí, sí. ¿Están secos los tanques? ¿Las reservas se han agotado? ¿O hay gente que tiene el combustible y está especulando? Y lo está poniendo en el mercado al mejor postor. Mira, es un tema, Guillermo, bastante vidrioso, pero sí debo decirte que hoy en un combustible que está entre los 200 pesos y no hay, si se paga 2.30, 2.35, 2.50, algún combustible aparece. O sea, que también esto se presta para algún tipo de especulación que en definitiva tampoco resuelve el problema. Al contrario, lo agrava desde lo comercial para las empresas de transporte, para el dador de la carga. Es un tema que uno no puede estar renegociando diariamente el valor del flete. O sea, esto se hace una vez al mes, pero en estas circunstancias es imposible, ya se ha llegado a negociar semanalmente, que no le queda otra. Nosotros estamos emitiendo actualizaciones del costo. Nosotros emitimos ya desde el 2015 una estructura de costo para distintos rubros del transporte y ya llevamos 2 actualizaciones en lo que va del mes. Con lo cual, esto también trae aparejado una cuestión comercial, una cuestión de transporte, porque los vehículos no pueden estar recorriendo estaciones de servicio para cargar de a 50 litros y sobre todo esto repercute en lo logístico, tanto en el comercio, en la industria, en la producción. Además, de hecho ya no tan solo somos nosotros ahora del sector del transporte y los estacioneros los que estamos planteando el tema, sino que ya el campo lo está planteando fuertemente, lo está planteando la industria, lo está planteando el comercio y también lo están planteando las empresas. Ya quiero preguntarle cuál es el cuadro de situación, cuáles son los sectores más afectados, pero usted dijo, bueno, el tema es vidrioso. ¿Quiénes son los que tienen el combustible acumulado? ¿Quiénes son los que tienen esa posibilidad? Esto parte directamente de las empresas que proveen, las petroleras, porque son las que ponen cupo. Y esto es como un efecto cascada. A mí me dan un determinado cupo, que yo sé que eso lo comercializo en 20 días, y el mes tiene 30, y ya empiezo a fraccionar. Y en ese fraccionamiento las mismas estaciones también le ponen el sobreprecio, terminan poniéndole sobreprecio. Y este es un efecto cascada, fíjate vos, desde lo que es Cava hacia el interior. Y cuando hablamos del interior tenemos que hablar del interior del interior. Porque en las grandes ciudades tenemos una diferencia con capital. Pero a su vez en las ciudades más chicas o en las localidades, en el interior de las provincias, el efecto es exactamente lo mismo. Por eso uno de los planteos que se está haciendo, digamos, a ver, ¿cuáles serían los planteos fuertes en esto para darle una solución? Compra de combustible importado, pero ahora, no dentro de 30 días, porque tenemos 45 a 60 días para redistribuir. Pedimos que se aumentara el corte al 20%. Se aumentó 2,5 puntos. Ha habido alguna información en los medios, además te voy a citar la resolución 438 de la Secretaría de Energía, que habla de que lleva el corte del 5% al 7,5%, o sea, son 2,5 puntos. O sea que estamos queriendo absorber un 10% de la necesidad que tenemos, si nos faltan 25% de lo que nos produce Argentina. O sea, ahí tenemos otro cuello de botella. Esto se cortó en diciembre, justamente el oficialismo bajó el cupo y generó, digamos, las medidas que se fueron tomando fueron como ir en contra, digamos,
del abastecimiento. O sea, fueron repercutiendo negativamente. Lo otro que quiero preguntarle respecto si hay sectores que lo consiguen el gasoil, porque tienen poder de compra, porque son sectores dominantes en el mercado, que saben que después van a seguir comprando, entonces los proveedores el gasoil que consiguen se los dan a ellos y no a otros. ¿Estas diferencias ustedes las están advirtiendo? No, mira, esto es genérico. Si te fijas, con nuestra federación, con FEDEAC, hace ya más de un mes, se hace semanalmente, es más, en esta última semana se ha hecho 2 veces por semana el relevamiento de la situación, tanto de abastecimiento como de precio. Y si te fijas, seguramente ustedes han tenido acceso al mapa de la Argentina, que en color rojo se pintan aquellas provincias con mayores dificultades de abastecimiento. Se le incorporó hace 10 días el precio y vos ves que ya prácticamente son 21 provincias las que tienen problemas. Así que esto de que se concentre, te vuelvo a repetir, las que operan y administran el combustible en la Argentina son las mismas petroleras. La falta de gasoil en los hechos, ¿qué está generando? ¿Postergando traslados? ¿Está afectando a extremos de no poder recuperar parte de la producción, perderla? ¿Cuál es el diagnóstico que a este punto realizan, Rolando? Mira, en primero debo decirte que el más afectado es el transportista individual, que carga sobre la ruta, y ante la falta de abastecimiento y que van fraccionando y no llenan tanque, el mayor afectado, porque el que pierde más tiempo es el que más caro lo paga. Después siguen las empresas que tienen una mayor demanda y tampoco lo consiguen, y después siguen las que tienen surtidor propio, que trabajan a granel, pero que también tienen demora en la entrega. O sea, afecta a toda la cadena. ¿Y esto cómo impacta? Digamos, fuera de lo que es el efecto transporte, tiene un efecto logística para la producción, digamos, primaria, tiene la industria, porque en las cadenas también se ha visto afectado esto, que se le incorporan algunas otras cuestiones, como por ejemplo el neumático, que venimos hace 1 año y medio con problemas de neumático, más ha afectado a las mismas terminales automotrices, en el caso de Córdoba, por la falta de neumáticos. Eso también tiene sobreprecio y va generando impacto sobre todas las cadenas, no una en particular, sino a todo, digamos, lo que es el comercio, la industria, la producción. No se ve. Hoy, a esta altura, primero fue la producción primaria, el cereal, pero hoy ya te puedo decir que está afectando a toda la cadena de la economía del país. Sí, ¿y cómo sobreviven? Economías regionales, de la cual, bueno, depende un poco más fuerte el tema de la logística. ¿Cómo sobreviven empresas que tienen al combustible, al gasoil, como un insumo básico necesario? Por ejemplo, las de transporte, ¿dónde lo consiguen? No, digamos, los canales de comercialización siguen siendo los mismos. Estaciones de servicio, cada empresa tiene, digamos, tiene su estación proveedora. Lo que pasa es que la propia estación de servicio no alcanza a abastecer con los cupos que le otorgan. Este es un problema que viene de arriba en cascada. O sea, quien suministra el combustible son las petroleras. La estación de servicio no llega con los cupos que le dan y empieza a fraccionar. Y este efecto cascada se traslada hasta el último eslabón, que es el camionero individual que te decía recién. Y las empresas lo sufren por el volumen, o sea, porque no manejan un camión. Tienen que salir a buscar, a recolectar combustible para 10, 15, 20 camiones y ahí se complejiza más la... ¿Ustedes habían registrado en el último tiempo un aumento de la actividad? Porque el presidente habló esta semana de que, entre otras razones, el faltante de combustible, particularmente de gasoil, es porque la Argentina está creciendo mucho. ¿Esto es real?
Mirá, nosotros yo no te podría dar cifras o afirmaciones o decirte algo como una afirmación. Quizá algunos puntos, es más, uno pueda leer de algunos informes económicos, pero eso no, digamos, el nivel en el incremento de la actividad no es el problema, digamos, de base de la falta de combustible. Retomamos de nuevo, Argentina no es autosuficiente. Esto no es un problema que arrancó ahora, ya lo tuvimos crítico en febrero, marzo, se puso en evidencia en abril, o sea que ya llevamos unos cuantos meses en donde no se da respuesta a esto. Y no es el problema de que ha crecido la economía y por eso estamos... Después hay efectos colaterales. Ahora, si querés que yo te diga, che, ¿qué pasa con el precio internacional del petróleo? Que aumentó, se incrementó en una forma desmedida, y eso hace que las petroleras no traigan combustible porque lo tienen que vender más barato a que lo compran. O sea, esto también hay que decirlo, digamos. Esos son los efectos que provoca la falta de abastecimiento. No el crecimiento de la economía, sino la disparidad que tenemos, digamos, a nivel dólar internacional. O sea, tenemos que el barril internacional vale el doble que el criollo. Y claro, las petroleras como privados no van a querer invertir. Bueno, pero ahí hay una conducta win-win, ganar-ganar de las petroleras, porque cuando en la pandemia cayó el precio internacional del petróleo, la Argentina le tuvo que garantizar para que no perdieran, no despidieran gente a las petroleras un valor del crudo por encima del mercado internacional. Ahora se invierte esa lógica y las petroleras no quieren perder, pero antes tampoco querían perder y le tuvieron que garantizar ganancias. Ahí el gobierno parece débil frente a esos... Por eso, Guillermo, acá yo creo que acá las facultades para corregir esto lo tiene el Estado. Es más, vos decís, bajaron el precio. Nosotros en plena pandemia tuvimos actividades que estuvieron cerradas por 3 meses. Y con la ayuda que dio el gobierno fue, te diría, un paliativo. Y sin embargo las empresas tuvieron que poner su espalda y hacerse cargo de sus deudas y todavía la están pagando. Así que en ese sentido yo creo que acá es una responsabilidad del Estado Nacional quien debe dar respuesta a esto y ordenar, digamos, esta situación. Lo que nosotros vemos que eso no llega ni con el sector expendedor y mucho menos con el sector. La representación que usted ostenta de la Cámara de Autotransporte de Carga, ¿está de acuerdo con estas medidas de protesta que se han implementado, con los piquetes en las rutas, uno de los cuales provocó la muerte de un transportista que no se avino a plegarse a la protesta? Mirá, esto es un tema que la verdad que hablar sobre esto de las medidas, solo me queda darle la condolencia a esta familia de este chofer que falleció. La verdad que como medida trae estas cuestiones que en definitiva no dan ningún tipo de respuesta, Guillermo, porque la verdad que hacer cortes, hacer protesta, nosotros hemos puesto en la opinión pública la situación que está pasando con el tema del gasoil, sin necesidad de poner ninguna medida de fuerza, porque entendemos que eso agrava aún más al propio sector, porque venimos de crisis sobre crisis y encima parar. Acá la actividad nuestra es concreta. Camión que no está rodando, camión que no está facturando, camión que no factura, camión que vos estás sacando plata de tu bolsillo porque los costos fijos, esos siguen avanzando. O sea, a fin de mes vos los costos fijos los tenés que pagar. Así que como medida, nosotros respetamos las expresiones de aquellos transportistas
que se denominan autoconvocados, pero por supuesto no creemos que esto resuelva, al contrario, no hemos visto consternado con lo que pasó días atrás, y no va por ahí la solución. Y respecto de la protesta que convocó la mesa de enlace para el 13 de julio, ¿ustedes se van a plegar? ¿Acuerdan con ello? Nosotros, mira, como sector, a través de nuestra federación, venimos haciendo fuertes gestiones a nivel nacional. Te vuelvo a repetir, no está en el espíritu nuestro ir a medidas de fuerza, por lo menos eso no se avisora hacia adelante. En el día de ayer se participó de la negociación de las tarifas orientativas a nivel nacional de grano. Nosotros la tuvimos en Córdoba la semana pasada. Yo creo que son esos los mecanismos que uno tiene que ir proveyendo a los operadores del sector. Creo que tenemos que profundizar el diálogo. Creo que el gobierno nacional en sus distintos estamentos deben ponerse a trabajar, y creo que esto lo que facilitan ustedes como medio es lo que uno puede establecer relaciones con el gobierno para ir buscando soluciones. Así lo estamos haciendo con el gobierno de Córdoba. Se está trabajando con los biodiesel. Creemos que eso es parte de la solución. Es más, de hecho hemos pedido los cortes al 20%, se está trabajando en lo que es autoconsumo. Yo creo que hay que redefinir la matriz energética. Digamos, hay mucho para conversar, no hay mucho para pelear, hay mucho para conversar, hay mucho para construir. Creemos que la resolución de los problemas es una construcción que va a través del diálogo. Yo creo que en eso somos bastante claros y estamos aportando información concreta. Es más, de hecho, hace ya 3 años que venimos trabajando en la prueba de biodiesel, llegamos al Bio 100, andan perfectamente en los vehículos. Tenemos muchas alternativas, es cuestión de sentarse en la mesa y poder avanzar. Ahora, si vamos a hacer oídos sordos, si cada uno se va a enojar por su lado y va a querer tener la razón, creo que no vamos a llegar a buen destino, ¿no? 2 últimas preguntas. ¿Qué observan ustedes en el horizonte próximo, digamos? ¿Puede que, además de los problemas para levantar la cosecha, puede haber desabastecimiento de alimentos por falta de combustible para transportarlo? ¿Son más bien pesimistas, optimistas? ¿Qué ven? Mirá, esto va a ser una consecución de las medidas que se vayan tomando en los próximos días. Ya ha empezado a afectar, por eso es que el campo sale a manifestarse, el comercio ha salido a manifestarse, la propia industria ha salido a manifestarse. Además, de hecho, nosotros hemos tenido reuniones. El mes pasado hemos participado con el grupo de los 6, planteando este problema. Es más, hemos pedido reuniones a Nación. Y esto, bueno, en la medida que el combustible no aparezca para ser concreto, y va a tener repercusiones. Va a tener repercusiones a todo nivel, ¿no? En lo que son los elementos de consumo hasta los que son elementos, digamos, insumos para la industria. Rolando, muchísimas gracias. Ojalá que en la próxima charla demos cuenta de que llegaron las soluciones a este grave problema que estamos enfrentando en esta coyuntura en la República Argentina. Muy amable por su tiempo. Ojalá así sea, Guillermo, y que la próxima nos encuentre diciendo, bueno, llegó el combustible y la situación se va acomodando de a poco. Esperemos. Muy amable. Gracias, Rolando. Buenas noches. Hasta luego. Cerramos una semana que comenzamos hablando de la crisis de la provisión de combustible, enmarcada en una crisis mayor, y la cerramos hablando
del escenario en el que tenemos. Se ha agravado la situación y además ha empezado a generar primero los piquetes en la ruta con una muerte, ahora en el horizonte una protesta de un día completo de paro del sector agropecuario por la falta de combustibles y una realidad que va avanzando con algunas actividades que son básicas para la producción, pero también está empezando a afectar actividades que son necesarias en el día a día y que no se pueden postergar. Ojalá que se encuentre esa solución. El gobierno parece ensayar con más predisposición una respuesta discursiva que en los hechos. Nos vamos a encontrar en una próxima entrevista de Telediario Televisión. Gracias por estar ahí. Así son las cosas.